¿Alguna vez has pensado que aprender inglés es un gran reto? ¿Que debes pasar años estudiando o tomando clases? En realidad, no es así. En este canal he compartido varias estrategias y consejos que para muchos han sido claves para hacer un verdadero cambio en su inglés. Hoy quiero mostrarte algunas de mis últimas clases más importantes que tal vez no tuviste oportunidad de ver o quizá viste en su momento, pero esta vez te invito a que las veas desde una nueva perspectiva. En estas clases hablo de aspectos clave como trucos para aprender inglés por tu cuenta, cómo ser fluido cuando hablas inglés, estructuras clave para hablar inglés, cómo hacer preguntas en inglés y todas las contracciones en inglés. Así que si estás listo para llevar tu inglés al siguiente nivel, o si solo quieres recordar estos conceptos que quizá ya viste pero quieres reforzar, este video es para ti. Sin más que decir, vamos a comenzar. Si te cuesta aprender inglés por tu cuenta o no sabes por dónde empezar, esta clase es para ti. Comenzamos un nuevo año, momento perfecto para lograr nuestras metas y objetivos. Y aprender inglés no debe ser la excepción. Hoy te voy a compartir 5 claves reales que cambiarán tu forma de aprender este idioma. Estas estrategias no son las típicas que conocemos, sino métodos clave que harán que tu inglés avance más rápido. Así que toma nota y ahora sí, comencemos con la clase. Para sonar como un hablante nativo, hay que dejar de hablar como un libro de texto. Una de las claves más importantes para lograrlo es dominar las contracciones informales. Esas pequeñas reducciones que los nativos hacen sin pensar y que los hacen sonar más naturales y relajados. Estas contracciones son comunes en películas, series, conversaciones y canciones, por lo que dominarlas es esencial para comunicarte y entender mejor el inglés. Una contracción no cambia el significado de las palabras, sino que, como su nombre lo dice, son una forma de contraer las palabras para formar un solo sonido. Vamos a aprender algunas de las contracciones informales más comunes. La primera es la contracción de want to, que es wanna, y significa querer. Por ejemplo, I wanna see it. Quiero verlo. I wanna see it. I want to see it. I wanna see it. I wanna go. Quiero ir. I want to go to school. I want to go home. But I wanna go alone. La segunda es la contracción de going to, que es gonna, y significa voy a. Por ejemplo, I'm gonna do it. Voy a hacerlo. Look, man, if you don't do it, I'm gonna do it. No, I'm gonna do it. If there's gonna be any animal testing, I'm gonna do it. I'm gonna help you. Voy a ayudarte. I'm gonna help you. I'm gonna help you clear it. I'm gonna help you. La tercera es la contracción de let me, que es let me, y significa déjame. Por ejemplo, let me see. Déjame ver. Let me see. Come on, let me see it. Let me see what you got there. Let me help. Déjame ayudar. Please, just let me help. Let me help you with that. La cuarta es la contracción de kind of, que es kinda, y significa un poco o más o menos. Por ejemplo, it's kinda crazy. Es un poco loco. Kinda crazy, actually. I'm just saying, it's kind of crazy, you know? It's kind of crazy, but I call it, you like her, you call her. I'm kinda tired. Estoy un poco cansado. I'm kinda tired of this place anyway. I'm kind of tired. Hey, I'm kind of tired. La quinta es la contracción de have to, que es have to, y significa tener que. Por ejemplo, I have to be honest. Tengo que ser honesto. Okay, Caroline, I have to be honest with you. I have to be honest, he fascinated me on a deep level. I have to be honest here. I have to tell you. Tengo que decirte. There's something I have to tell you. Kevin, I have to tell you. There's something I have to tell you. Como te mencioné anteriormente, usar este tipo de contracciones no solo te dará un inglés más fluido, sino que vas a comenzar a sonar más como un hablante nativo y sobre todo a entender mejor el inglés. Vamos con la siguiente clave. Una de las maneras más rápidas de sonar más natural en inglés es aprender frases y expresiones completas. Aprender de esta manera no solo te ayuda a comunicarte de manera más fluida, sino que también te permite entender mejor a los hablantes nativos y conectar con ellos de manera más auténtica. Es como tener atajos para comunicarte en inglés. No necesitas traducir palabra por palabra. Simplemente usas la expresión correcta y suenas como si siempre hubieras hablado ese idioma. Además, te ayudan a entender mejor el inglés.
ya que cada idioma tiene muchas frases que si las traducimos palabra por palabra no tendrían sentido. Aquí tienes algunas de las frases más populares con sus traducciones. How's it going? Que significa ¿cómo estás? How's it going? How's it going? So, how's it going? It's not my business. Que significa no es asunto mío. It's not my business. Mike, I know it's not my business, but Samantha is an excellent lawyer. I've known about Hal's affairs for years, but it's not my business. Break a leg. Que significa buena suerte. Break a leg! Break a leg. Yeah, you should say break a leg. It's a piece of cake. Que significa es pan comido. It's a piece of cake. It's a piece of cake. It's a piece of cake. Aprender este tipo de expresiones, o al menos las más comunes, no solo te abre las puertas para entender mejor las conversaciones, series, películas o canciones, sino que te hacen expresarte de una forma más completa y natural a la hora de hablar inglés. Así que deja de aprender palabras sueltas y comienza a aprender frases y expresiones completas. Llegamos a una clave divertida y extremadamente efectiva. La imitación no es solo una manera poderosa de mejorar tu pronunciación y entonación, sino que también te ayuda a entrenar tu oído y a entender el ritmo natural del inglés. Esta técnica se vuelve aún más efectiva si la combinas con el método shadowing, que consiste en escuchar y repetir al instante lo que escuchas. Cuando imitas escenas cortas de películas o series, estás practicando exactamente cómo se comunican los hablantes nativos. Esto incluye la forma en que se conectan las palabras, las pausas que hacen y su entonación. No necesitas empezar con algo complicado. Incluso una línea simple puede marcar la diferencia. El método shadowing lleva esto al siguiente nivel. Mientras escuchas a un hablante nativo, intentas repetir lo que dice en tiempo real, copiando su pronunciación, ritmo y tono como si fuera su sombra. Busca escenas memorables en tus películas o series favoritas. Por ejemplo, To Infinity and Beyond, que significa al infinito y más allá, de la película Toy Story. To infinity and beyond! Fellas, to infinity and beyond! To infinity and beyond! To infinity and beyond. May the Force be with you, que significa que la fuerza te acompañe, de la película Star Wars. May the force be with you, always. May the force be with you. May the force be with you. May the force be with you. Rogue One, may the force be with you. Hacer esto no es solo una manera divertida de volver a ver tus películas y series favoritas, sino una forma poderosa de aprender mucho vocabulario mientras mejoras tu fluidez y entonación. ¿Alguna vez te has quedado en blanco al no recordar una palabra en inglés? Parafrasear es una técnica que puede sacarte de apuros y mejorar tu capacidad para comunicarte en cualquier situación. Parafrasear significa explicar algo usando otras palabras. Es como crear un plan B para tu vocabulario. Si no recuerdas una palabra exacta, puedes escribirla o usar términos similares para que la otra persona te entienda. Este método es especialmente útil cuando aún estás construyendo tu vocabulario. Por ejemplo, en lugar de restaurant, que significa restaurante, puedes decir a place to eat, un lugar para comer. I was actually looking for a place to eat, but everywhere I go, they only speak French. Finding a place to eat, to sleep, to use the restroom. Like maybe he'll know a place to eat. I'm looking for a place to eat tonight. Can you recommend a place to eat around here? O por ejemplo, en lugar de parking lot, que significa estacionamiento, puedes decir a place to park, un lugar para estacionarse. I'll find a place to park. Let me just find a place to park. Richard's, he's just looking for a place to park. That way they got a place to park their bikes. We gotta find a place to park here. I'm gonna need a few days to find a place to park this shithole. Busca entrevistas o diálogos en series donde los personajes expliquen algo sencillo o reemplacen palabras para que otros las entiendan. Una buena opción es la serie de la teoría del Big Bang, donde sus personajes suelen explicar mucho conceptos de manera simple. Y finalmente, domina el inglés de manera más fluida usando el método chunking. Este método consiste en dividir frases largas en pequeños bloques de palabras. En lugar de aprender palabra por palabra, practica estructuras simples que puedes utilizar con diferentes palabras, lo que hace que hablar inglés sea más rápido y natural. Esta técnica te ayuda a pensar en inglés como lo hacen los hablantes nativos. En lugar de traducir palabra por palabra, empiezas a entender estructuras completas y a crear frases sin problema. Por ejemplo, en lugar de aprender I'd like to order a cup of coffee, que significa me gustaría ordenar una taza de café, observa su estructura y crea tu propia fórmula. Ahora, en vez de usarla con una taza de café,
Puedes usarla para ordenar una hamburguesa, una pizza, un sándwich, una bebida o todo lo que te imagines. Yes, hi, I'd like to order a pizza. I'd like to order a steak. Well, I'd like to order a bottle of French champagne. I'd like to order a drink, sir. Hi, yes, I'd like to order a large pizza. I'd like to order a drink too. Usando esta técnica, puedes crear cientos de frases nuevas con el vocabulario que ya sabes actualmente. Y lo mejor es que esas frases puedes usarlas una y otra vez sin temor a equivocarte. Como puedes ver, aprender inglés por tu cuenta no es difícil. Con pequeños cambios y métodos de estudio que apliques en tu día a día, es suficiente para aprender inglés de manera efectiva y divertida. Recuerda que el aprendizaje es un proceso constante y cada pequeño paso que des te acerca más a tus metas. Ahora es tu turno de aplicar estas técnicas en tu día a día. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando los nativos pronuncian la T en inglés a veces suena como una R suave? Quizás lo hayas notado en palabras como beautiful, better o city. Y a pesar de que esto pueda parecer un poco confuso al principio, la respuesta es más fácil de lo que parece. Y aprender esto te ayudará a sonar mucho más fluido y natural a la hora de hablar inglés. La regla es muy simple, y es que cuando la T se encuentre en medio de dos vocales, va a sonar como una R suave. Si no recuerdas lo que es una vocal, son las letras del abecedario A, E, I, O, U. Y las consonantes son todas las demás letras, como la M, la S, la T, la Z, etc. Vamos a practicar con algunos ejemplos para que veas cómo puedes comenzar a utilizar este truco hoy mismo. Empezaremos con la palabra water, que significa agua. Aquí la T suena como una R suave porque se encuentra entre dos vocales, la A de wa y la E de air. Por ejemplo, can I have some water? Que significa ¿puedo tener un poco de agua? Dilo junto conmigo. Can I have some water? Can I have some water for those, please? Can I have some water? Sorry. Can I have some water? Can I have some water? Can I have some water? Seguimos con la palabra better, que significa mejor. Aquí la T suena como una R suave porque se encuentra entre las vocales E, D, B y R. Por ejemplo, I was getting better, que significa estaba mejorando. Dilo junto conmigo. I was getting better. I was getting better. I thought I was getting better at it, but clearly I'm not. I thought I was getting better. Listen, so I thought I was getting better. I was working so hard at this, I was getting better. Continuamos con la palabra city, que significa ciudad. Aquí la T suena como una R suave porque está entre dos sonidos vocales I. Así que no solo te guíes como se escribe la palabra, sino también como suena a la hora de pronunciarla. Por ejemplo, this is my city, que significa esta es mi ciudad. Dilo junto conmigo. This is my city. This is my city. This is my city too. Little lady, this is my city. I mean, this is my city. This is my city. Seguimos con la palabra butter, que significa mantequilla. Aquí la T suena como una R suave porque está entre dos sonidos vocales, la O de bo y la E de air. Por ejemplo, a peanut butter and jelly sandwich, que significa un sándwich de mantequilla de maní y mermelada. Dilo junto conmigo. A peanut butter and jelly sandwich. What's the number one problem that you face when you make a peanut butter and jelly sandwich? So I start making myself a peanut butter and jelly sandwich. I want a peanut butter and jelly sandwich. I literally just sat in a peanut butter and jelly sandwich. Last night I woke up in the middle of the night to make myself a peanut butter and jelly sandwich. Este pequeño cambio hace que tu inglés suene mucho más natural y fluido. Es una de esas cosas que no suelen enseñarnos en la escuela, pero son clave para entender y hablar como un nativo. Además, si escuchas música, ves series o películas en inglés americano, empezarás a notar este sonido en casi todas partes. Un dato interesante es que esta regla no aplica en el inglés británico, ya que los británicos suelen pronunciar la T de forma mucho más marcada. Este truco no solo funciona para palabras sueltas, sino también al unir más palabras. Por ejemplo, what is it? ¿Notas algo en esta frase? La primera T la pronunciamos como una R suave. ¿Pero por qué? Muy fácil, porque cumple con la regla de estar en medio de dos vocales.
aunque esta esté en palabras diferentes. Vamos a practicar con algunos ejemplos para que veas cómo puedes usarlo. Empezaremos con la frase What are you doing? Que significa ¿qué estás haciendo? Aquí la T suena como una R suave porque está entre dos vocales. La A de wa y la A de are. Dilo junto conmigo. What are you doing? Excuse me, what are you doing? 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 Continuamos con la frase Let it go, que significa déjalo ir. Aquí la T suena como una R porque está entre dos vocales. La E de le y la I de it. Dilo junto conmigo. Let it go. On you guys, let it go. Let it go, Ross. Just let it go, man. Can you just let it go? He doesn't want to let it go. Seguimos con la frase Wait a minute, que significa espera un minuto. Aquí la T suena como una R porque se encuentran las vocales I de wait y una A. Dilo junto conmigo. Wait a minute. 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 Continuamos con la frase cut it out, que significa deja de hacer eso. Aquí la T suena como una R porque está entre dos sonidos vocales. La O de ca y la I de it. Dilo junto conmigo. Cut it out. Hey, cut it out! She said, cut it out, get real. Cut it out. Cut it out. You both just cut it out for 1 second. Vamos a practicar con algunas frases comunes para que te acostumbres a este sonido. What a pity, que significa qué lástima. Oh, what a pity. What a pity. What a pity. What a pity. Oh, what a pity, Professor. It's a little better, que significa está un poco mejor. It's a little better. Yeah, I mean, it's a little better. It's a little better. Sorry, it's a little better. It's a little better, but still fuzzy. Let's have a party, que significa hagamos una fiesta. Let's have a party. Let's have a party. Let's have a party. Let's have a party! Let's have a party. We'll all dance the whole ride. I'm a little tired, que significa estoy un poco cansado. Yeah, and I'm a little tired from digging the hole. I'm a little tired. I'm a little tired. Maybe I'm a little tired. I'm a little tired right now. Ahora que ya sabes este truco, estás un paso más cerca de sonar como un hablante nativo del inglés americano. Este tipo de detalles pueden parecer pequeños, pero hacen una gran diferencia en cómo suena tu inglés. ¿Te gustaría hablar inglés hoy mismo? En este video tendremos una lección súper útil para todos los que quieren mejorar su inglés rápido y de forma sencilla. Te enseñaré 10 estructuras clave con las que podrás crear cientos de frases usando el vocabulario que ya conoces. La clave es practicar estas fórmulas todos los días, pensar cómo las usarías en tu vida diaria y adaptarlas a tu propio inglés. Así que si estás listo para comenzar a hablar inglés hoy mismo, quédate y comencemos. Para usar estas fórmulas, solo necesitas agregar un verbo en su forma base, es decir, sin ninguna modificación. Y si lo deseas, un complemento sencillo. Con esto puedes formar frases útiles en segundos. Así que vamos a practicarlas. La primera es I'm going to, que significa voy a, y se usa para hablar de planes o cosas que harás en un futuro cercano. Por ejemplo, I'm going to cook. Voy a cocinar. My mom gave me one of his books because she actually thinks I'm going to cook here. I'm going to cook. You act like I'm going to cook you for dinner. I'm going to run. Voy a correr. Tomorrow's my rest day, but I'm going to run anyway. I'm gonna run the New York City Marathon. I've decided. I'm going to run. I'm going to sleep. Voy a dormir. I'm going to sleep. I'm going to sleep. Hey guys, I'm going to sleep now. La segunda es I can, que significa puedo, y se usa para hablar de habilidades o permisos. Por ejemplo, I can swim. Puedo nadar. Well, I can swim, but not like you. I can swim fine, Dad, okay? I want you to take me to Hawaii so I can swim with the dolphins. I can drive. Puedo conducir. I can drive. But I could drive anything.
I can drive you in 2 hours, or you can take an Uber. I can help. Puedo ayudar. I can help out if you need me. Well, I can help. Thanks. Is there something I can help you with, detective? La tercera es I don't want to, que significa no quiero, y se usa para decir cosas que no quieres hacer. Por ejemplo, I don't want to go. No quiero ir. I don't want to go to school. Oh no, I don't want to go. I told him that I don't want to go, and I asked him if I talk to you. I don't want to wait. No quiero esperar. I don't want to wait outside. I can't talk to you there, and I don't want to wait. I thought you wanted to. I don't want to wait anymore. I don't want to eat. No quiero comer. I don't want to eat. I don't want to eat it. Hey, I don't want to eat nothing but pancakes. La cuarta es I need a, que significa necesito un, y se usa para expresar que necesitas algo. Por ejemplo, I need a break. Necesito un descanso. Okay, I need a break. I need a break. Okay, buddy. Nice chat, but I think I need a break. I need a car. Necesito un auto. I need a car. So I need a car? I need a car. I need a ride. Necesito un aventón. Tony, I need a ride. I need a ride. Anybody here going to San Francisco? I need a ride. La quinta es let's, que significa vamos a, y se usa para invitar a alguien a hacer algo contigo. Por ejemplo, let's see. Vamos a ver. Let's see. Let's see how smart you are now. Let's eat. Vamos a comer. Let's eat. Everybody, let's eat. Come on, darling, let's eat. Let's watch a movie. Vamos a ver una película. Let's watch a movie. Let's watch a movie here. Hey, let's watch a movie or something. La sexta es do you want to, que significa ¿quieres? Y se usa para hacer invitaciones o preguntar si alguien quiere hacer algo. Por ejemplo, do you want to dance? ¿Quieres bailar? Do you want to dance? Hey, do you want to dance? Mr. Church, do you want to dance? Do you want to play? ¿Quieres jugar? Do you want to play? Do you want to play charades? Do you want to play? Do you want to go out? ¿Quieres salir? Do you want to go out Saturday night? Do you want to go out sometime? Do you want to go out with me? La séptima es I'm trying to, que significa estoy intentando, y se usa para hablar de algo que estás intentando hacer o aprender. Por ejemplo, I'm trying to read. Estoy intentando leer. I'm trying to read more papers lately. Sounds really interesting, but I'm trying to read German philosophy. I'm trying to read between the lines here. See the path. I'm trying to help. Estoy intentando ayudar. Trying to help you, Jim. You do know I'm trying to help you. I know you don't think so, but I'm trying to help him. I'm trying to think. Estoy intentando pensar. I'm trying to think. I'm trying to think how to say it. I'm trying to think, La octava es I used to, que significa solía, y se usa para hablar de algo que hacías en el pasado, pero ya no lo haces. Por ejemplo, I used to know. Solía conocerlo. I used to know Regan. I used to know everything. Someone who looked like someone I used to know walked by my office. I used to live here. Solía vivir aquí. I used to live here. I used to live here. I used to live here. I used to do it. Solía hacerlo. I used to do it all the time when I was undercover. I used to do it all the time in life. I used to do it a ton when I was a little kid. La novena es I'm ready to, que significa estoy listo para, y se usa para decir que estás listo para hacer algo. Por ejemplo, I'm ready to go. Estoy listo para ir. I'm ready to go. But I think I'm ready to go home now. All right, I'm ready to go and I'll call a shotgun. I'm ready to start. Estoy listo para comenzar. I'm ready to start living it good. You know, I'm ready to start dating. I'm ready to start betting on you, Roy. I'm ready to come back. Estoy listo para volver. I'm ready to come back if you'll have me. I just came by to say hi, let you know I'm ready to come back to work. I'm a good editor and I'm ready to come back. La décima es can I, que significa puedo, y se usa para pedir un permiso o preguntar si es posible hacer algo. Por ejemplo,
Can I help? ¿Puedo ayudar? Can I help you with something, man? Can I help you? Hello. Can I help you, Your Majesty? I'm sorry, can I help? Can I sit here? ¿Puedo sentarme aquí? Can I sit here? Can I sit here? Can I sit here? Can I sit here? Can I call you? ¿Puedo llamarte? Can I call you when I get home? Can I call you Tiny Dog? Can I call you later? Así de fácil puedes crear cientos de frases con estas fórmulas. Recuerda que practicar todos los días es la clave para dominar el inglés. En muchos videos he visto que ustedes me piden que les enseñe a hacer preguntas en inglés. La verdad es que es algo muy fácil, y en esta clase te lo enseñaré de una forma muy sencilla y te daré ejemplos prácticos que podrás incorporar en tus futuras conversaciones. En inglés existen 7 tipos de preguntas, pero las más importantes son las preguntas abiertas y las preguntas cerradas, que como su nombre lo dice, las preguntas abiertas son aquellas con las que podemos responder con lo que queramos, ya sea de manera extensa o con información específica de algo. Y las preguntas cerradas son aquellas con las que normalmente se responde con un sí o con un no, es decir, una respuesta muy corta. Para hacer preguntas abiertas usamos a lo que llamamos en español palabras de pregunta, que son mejor conocidas como el qué, cómo, cuándo, dónde, etc. Si no las conoces en inglés, no te preocupes. Ahora mismo vamos a aprender las más usadas con ejemplos prácticos de la vida real. Así que vamos a ello. La primera es how. How. En español significa cómo y se usa para preguntar sobre la manera o forma de hacer algo. Por ejemplo, how are you? How are you? ¿Cómo estás? How are you, Henry? Hey, how are you? I'm good. How are you? Hi, Sasha. How are you? I'm good, thanks. O por ejemplo, how's it going? How's it going? ¿Cómo te va? How's it going? Well, good. Oh, hi, Andy. How's it going? How's it going? How are you? How's it going? It's a nice handshake. La segunda es when. When. En español significa cuándo y se usa para preguntar sobre un tiempo, un momento específico. Por ejemplo, when's your birthday? When's your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? So, when's your birthday? Mike, when's your birthday? Hey, Penny, when's your birthday? When's your birthday, Joe? December, actually. O por ejemplo, when are you coming home? When are you coming home? ¿Cuándo vienes a casa? When are you coming home? So when are you coming home? When are you coming home? I don't know. La tercera es where. Where. En español significa dónde y se usa para preguntar sobre la ubicación o dirección de un lugar. Por ejemplo, where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Well, great. Where do you live, Noel? O por ejemplo, where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? Where are you from? Where are you from? La cuarta es why. Why. En español significa por qué y se usa para preguntar sobre la razón o motivo de algo. Por ejemplo, why are you doing this? Why are you doing this? ¿Por qué estás haciendo esto? Why are you doing this? Why are you doing this? Why are you doing this? George, why are you doing this? O por ejemplo, why do you say that? Why do you say that?
¿Por qué dices eso? Why do you say that? Why do you say that? Why do you say that? And why do you say that? La quinta es who. Who. En español significa quién y se usa para preguntar por una o varias personas. Por ejemplo, who are you? Who are you? ¿Quién eres? Who are you? Who are you? So, who are you? O por ejemplo, who's your friend? Who's your friend? ¿Quién es tu amigo? Hey, George, who's your friend? Who's your friend? Who's your friend? Hey, Diana. Who's your friend? La sexta es what. What. En español significa qué o cuál y se usa para preguntar sobre información o cosas en general. Por ejemplo, what are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Carl, what are you doing? What are you doing? What are you doing? O por ejemplo, what's your name? What's your name? ¿Cómo te llamas? What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? La séptima es which. Which. En español significa cuál, que a diferencia de what, se usa para hacer una elección entre un número limitado de opciones. Por ejemplo, which you want? Which you want? ¿Cuál quieres? Well, which do you want? Which do you want to be? So, which do you want? Which do you want? My source or my integrity? O por ejemplo, which you prefer? Which you prefer? ¿Cuál prefieres? Which do you prefer? Which do you prefer? Yeah, which do you prefer? And which do you prefer? La octava es whose. Whose. En español significa de quién y se usa para preguntar sobre la posesión de algo. Por ejemplo, whose is this? Whose is this? ¿De quién es esto? Who's this? Whose is this? Whose is this? Whose is this? That's from This is Megan? O por ejemplo, whose idea was it? Whose idea was it? ¿De quién fue la idea? Whose idea was it? Well, whose idea was it? Whose idea was it? Mine. Obviously, genius doesn't run in your family, so whose idea was it? ¿Viste lo fácil que es hacer preguntas en inglés? Personalmente te recomiendo que en vez de tratar de formarlas palabra por palabra, aprendas las más comunes y con las que más frecuencia podrías usar en tu vida diaria. De esta manera podrás conversar de una manera mucho más rápida, fluida y sobre todo natural. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando los nativos hablan inglés parece que hablan muy rápido? La respuesta está en gran parte en algo llamado contracciones. Las contracciones son combinaciones de palabras que los hablantes nativos usan para cortar frases y hacerlas más fluidas. Por ejemplo, en lugar de decir I am ready, dicen I'm ready. Usarlas no solo te hace sonar más natural, sino que también te ayuda a hablar con más confianza y rapidez. Hoy vamos a descubrir cómo usar estas contracciones para que tu inglés sea mucho más fluido y natural. Prepárate porque este pequeño cambio marcará una gran diferencia en cómo hablas y entiendes el inglés. Las características principales de las contracciones es que son una forma de cortar palabras eliminando alguna de sus letras o sonidos, y comúnmente se unen mediante una apóstrofe. Si no recuerdas lo que es una apóstrofe, es esa línea vertical que encontramos entre las dos palabras. Normalmente existen varios tipos de contracciones, pero las más comunes las encontramos al usar auxiliares o formar oraciones negativas. Las más fáciles y las que te aseguro que enseguida vas a entender son las contracciones negativas, en donde simplemente combinamos un auxiliar sin ninguna modificación con la palabra not.
¿Recuerdas que te comenté que la mayoría de las contracciones llevan un apóstrofe? Pues en todas las negativas eliminaremos la O de not y la reemplazaremos por un apóstrofe. Veamos de lo que estoy hablando. Empezaremos con las más simples hasta las más avanzadas. La contracción de is not, isn't, are not, aren't, did not, didn't, cannot, can't, could not, couldn't, will not, won't. Esta es una excepción. Was not, wasn't, were not, weren't, does not, doesn't, do not, don't, has not, hasn't, have not, haven't, had not, hadn't, should not, shouldn't, must not, mustn't. Como puedes ver, hacer una contracción negativa es muy fácil. Prácticamente basta con tener un auxiliar y combinarlo con la palabra not. Por supuesto, con su respectivo apóstrofe. Como un dato curioso, no existe la contracción del auxiliar am con la palabra not. Vamos a ver algunos ejemplos con algunas de las contracciones que acabamos de aprender. You aren't here. No estás aquí. Now, if you aren't here, then you're really missing out. You aren't here for the festival, are you? Oh, something tells me, you aren't here to enjoy our art, okay? I can't give up. No me puedo rendir. Yeah, I can't give up the time right now. Oh, no, I can't give up my acting class. I can't give up on these kids. They won't do that. Ellos no harán eso. They won't do that. No, they won't do that. They won't do that. Otro tipo de contracciones son las que se combinan con un pronombre personal más un auxiliar. No todos se pueden contraer, pero aquí veremos los más comunes. A diferencia de las anteriores, nuestro pronombre o sujeto de la oración no va a cambiar o a modificarse, mientras que nuestro auxiliar, sí. Empecemos con la contracción del auxiliar del verbo to be, que por si no lo recuerdas, son las palabras am, is o are, dependiendo del sujeto que estemos usando. Veamos. La contracción de I am, I'm. He is, his. She is, she's. It is, it's. You are, you're. They are, they're. We are, we're. Por ejemplo, I'm ready. Estoy listo. Yep, I'm ready. I'm ready. But if I was, it's like, okay, I'm ready. You're happy. Estás feliz. Well, if you're happy, I'm happy. As long as you're happy, I'm happy. Mara, can you just say you're happy for me? It's crazy. Es una locura. Yeah, it's crazy. I know it's crazy. It's crazy, but it works. Sigamos con la contracción del auxiliar will, que es prácticamente la misma para todos los pronombres. Veamos. La contracción de I will, I'll. He will, he'll. She will, she'll. It will, it'll. You will, you'll. They will, they'll. We will, will. Por ejemplo, I'll come back. Volveré. I'll come back tomorrow and get it. I'll come back when you make up your mind. I'll find us some lodging and I'll come back for you. Continuamos con la contracción de have o has. Recuerda que has se utiliza con terceras personas, como he, she o it. Como un dato extra, estamos usando have como un auxiliar, en este caso del presente perfecto, y no como el verbo tener. Por otra parte, para no confundir la contracción de has con las contracciones del verbo to be, basta con conocer el contexto de la conversación, o bien fijarnos en qué tiempo se está utilizando el verbo principal de la oración. Veamos. La contracción de I have, I've. He has, his. She has, she's. It has, its. You have, you've. They have, they've. We have, we've. Por ejemplo, I've been busy all day. He estado ocupado todo el día.
Yeah, I've been busy. Well, I've been busy. I've been busy. Sigamos con la contracción de would. Esta será igual con todos los pronombres personales. Veamos. La contracción de I would, I'd. He would, he'd. She would, she'd. It would, it'd. You would, you'd. They would, they'd. We would, we'd. Por ejemplo, I'd like a coffee. Me gustaría un café. I'd like a coffee to go, please. I'd like a coffee. Not today, I'm telling you. I'd like a coffee. Por otro lado, podemos encontrar contracciones con el verbo to be es en la mayoría de las palabras de pregunta, o mejor conocidas como question words. Si no sabes lo que son, en español las conocemos como el qué, cómo, cuándo, dónde, etc. Veamos. La contracción de what is, what's, who is, whose, how is, how's, where is, where's, when is, when's, why is, why's. Por ejemplo, who's your friend? ¿Quién es tu amigo? Who's your friend? Who's your friend? Who's your friend? Y por último, tenemos las contracciones del verbo to be es, pero con otras palabras, como por ejemplo, la contracción de there is, there's, that is, that's, let is, let's. Por ejemplo, let's do it. Vamos a hacerlo. Let's do it. Okay, let's do it. Let's do it. Como puedes ver, las contracciones realmente son más fáciles de lo que parecen, y usarlas no es difícil. Solo basta con saber qué quieres usar, cómo lo vas a usar y por qué lo quieres usar. La clave para aprenderlas está en la práctica, y mi recomendación para hacerlo es que crees situaciones de la vida diaria donde puedas usarlas. Puedes hacer conversaciones, frases, preguntas, etc. Y es todo. Si te han gustado las clases, me apoyarás mucho haciéndomelo saber en la cajita de comentarios. No olvides que si conoces a una persona que está aprendiendo inglés, puedes compartirle este video. Sin más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día.